Hola, Hola chicas, bienvenidas a las que se están conectando. Quiero darles la bienvenida oficial a este taller de pan de jamón. Esto va a ser una sesión de calentamiento donde les vamos a hablar de teoría, les vamos a explicar qué tipos de ingredientes tienen que usar, también les vamos a hablar un poquito de las marcas que recomendamos, todo esto. Yo sé que ustedes lo tienen en la guía, pero es importante hacer estas sesiones para que ustedes puedan preguntar cualquier dudita que tengan y bueno, siempre explicándolo a alguien, uno siempre entiende un poquito mejor. Entonces, este taller, ustedes saben que somos dos aquí, somos Yasua, por aquí, hola, un placer. y yo, Diana. Este taller de panes y los talleres de panes en general los dicta es Yasua. Conmigo van a aprender a hacer tortas y con Yasua aprenden a hacer panes. Este taller lo dictamos los dos. Yo les enseño a hacer la torta negra y Yasua les enseña a hacer el pan de jamón. Preséntate. Bueno, mi nombre es Yasua Rosas. Diana y yo somos pareja desde hace 13 años y bueno, hemos ido desarrollando nuestras habilidades en repostería y panadería a medida que ha ido pasando el tiempo. Nosotros particularmente estamos haciendo pan de jamón desde hace 4 años para nuestros amigos, para nuestra familia y también para nuestros clientes recurrentes. Y bueno, hemos aprendido muchísimo y creo que este año ya es hora de que nosotros comencemos a formar a nuestras alumnas, enseñarles cómo hacer el pan, cómo conservarlo, cómo almacenarlo. También les vamos a enseñar fórmula panadera, cómo planificar una producción y bueno, todas esas cosas que nosotros hemos aprendido para obtener un pan de jamón muy rico, muy comercial y que los va a ayudar a obtener unas ganancias muy chéveres en diciembre. Sí, yo sé que hay varios de aquí que lo que quieren es generar ganancias ahorita en diciembre y el pan de jamón es ideal porque es una preparación que se vende muchísimo. Entonces, sin dar más vueltas, los voy a dejar con Yaso, que es el que les va a explicar un poquito la parte teórica de todo esto. Y bueno, les va a explicar, él les va a hablar del tema de la harina, qué harina tienen que usar para hacer pan, también les va a adelantar un poquito cuál es la harina que tienen que usar para hacer tortas, la grasa ideal, todo esto él se los va a ir explicando durante este rato que vamos a estar compartiendo aquí. Espero que disfruten mucho. Si están conectadas en vivo, me gustaría que tuviesen a mano una bolsita de harina, la que tengan en su casa, para que hagan un ejercicio con él y así puedan entender mejor cómo seleccionar la harina que es ideal para panes y cuál es ideal para todo. También si tienen un juego de cucharas medidoras o de tacitas medidoras, también sería bueno que lo tuviesen a mano para que él les explique un poco de este tema y puedan entenderlo mejor. Bueno, entonces lo voy a dejar con él para que él como ya les comenté, les exponga todo este tema de la teoría. Yo me Ok. voy porque lo voy a ayudar a él en los controles. Bueno, Déjame aquí poner poner las diapositivas por allí. Bueno, vamos a hablar sobre materia prima, porque como ya Diana les habrá adelantado, yo sé que aquí hay conectadas muchas alumnas de nosotros, pero otras son personas nuevas. Pero yo sé que a lo mejor las personas nuevas ya vieron a Diana en la masterclass. Diana ya les ha explicado sobre la importancia de la materia prima y cómo ésta influye en el resultado final de nuestros productos. En el caso del pan de jamón, el ingrediente, digamos, más importante, por lo menos para la masa, es la harina. Nosotros debemos elegir una harina que tenga la suficiente fuerza para generar elasticidad y obtener un pan con buena forma, ¿ok? Ya vamos a hablar un poquito vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Nosotros tenemos que procurar que la harina tenga una cantidad de gluten apropiada. Existen, basándonos en la cantidad de gluten, 4 tipos de harina. Tenemos la harina de repostería o harina floja, que tiene 10% de proteínas, que es ideal para hacer tortas, ¿ok? Porque tiene una escasa formación de gluten. Cuando nosotros vamos a trabajar en repostería o en panadería, tenemos que saber elegir
el tipo de harina adecuado para cada preparación que vamos a realizar. Si vamos a realizar tortas, no podemos elegir una harina de fuerza. Las harinas de fuerza son harinas para pan. Pero si vamos a hacer pan, no podemos utilizar harina de tortas, porque nos faltaría gluten, nos faltaría fuerza para generar una masa elástica. Entonces, como les comenté, vamos a adelantar acá. ¿Qué pasó aquí? Sí, pones la clasificación. Esto se murió. Ponme la clasificación allá. Ok. Para la primera harina de la clasificación, como ya les comenté, es la harina 4.0, harina floja o harina de repostería. Esta harina tiene entre 5 y 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Entonces es lo mismo decir que tiene entre 5 y 10%. Esta es la harina que vamos a procurar para hacer tortas. Esta harina no nos va a servir para trabajar mañana para hacer el pan de jamón. Al final de la clasificación, yo les voy a enseñar cómo pueden identificar el tipo de harina que tienen en sus manos. El siguiente tipo de harina es la harina 3.0. Esta harina es harina todo uso, ¿ok? Y realmente como que sirve para todo, pero al mismo tiempo como que no se especializa para ningún tipo de estas preparaciones de los extremos, por lo menos los panes y las tortas. La harina todo uso, harina 3.0, tiene entre 10 y 11.5% de proteína y nos va a servir especialmente para preparaciones como galletas, como donas, como pizzas, panquecas, etcétera. Ese tipo de preparaciones que no requieren tanta fuerza, pero tampoco requieren bajo contenido de gluten, especialmente para las galletas. Ya las dos siguientes harinas de nuestra clasificación, que son la harina de fuerza y de gran fuerza, o de 2.0 y 1.0, son las harinas que nos van a servir para hacer pan, ¿ok? Porque ya tienen un alto contenido de gluten y que nos va a permitir desarrollarlo con facilidad en la masa. La harina 2.0 tiene entre 11.5 gramos a 13.5 gramos de proteína por cada 100 gramos. Y la harina 1.0 tiene entre 13.5 gramos de proteína hasta 16 gramos de proteína por cada 100 gramos. También lo podemos hablar de porcentaje, porque si estamos hablando por cada 100 gramos, también podemos hablar de porcentaje. Entonces, recapitulo. La 2.0 entre 11.5 y 13.5% de proteínas y la 1.0 entre 13.5 y 16% de proteínas. Entonces, estas son las dos harinas que ustedes tienen que procurar comprar para hacer pan. Nosotros mañana vamos a utilizar una harina 2.0 que es de marca Trigo Brilla. Esta es una marca que yo recomiendo mucho, pero también pueden utilizar otras marcas. Realmente pueden utilizar cualquier marca que cumpla con el porcentaje de proteína adecuado para hacer pan. Entonces, bueno, antes de continuar, me gustaría explicarles cómo funciona el tema de las proteínas o el tema del gluten en la elaboración del pan. Porque de nada sirve saber todo esto si realmente no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros añadimos ingredientes líquidos a la harina, es decir, la comenzamos a hidratar, ese gluten comienza a formarse, comienza a activarse, porque el gluten es una formación de un complejo de gluteninas, de gliadinas y de moléculas de agua. Entonces, cuando estas moléculas comienzan a interactuar, que uno comienza a amasar la masa, comienzan a formar cadenas que comienzan a conectar entre sí. Quiero que se imaginen esa masa que todavía no está trabajada como, como un elemento que tiene muchos punticos sueltos adentro. Y a medida que nosotros vamos moviendo esa masa, amasándola, implementando la energía mecánica, esos puntos comienzan a conectarse y comienzan a formar una red. Esa red de gluten es lo que va a permitir que la levadura produzca gas y que ese gas
se quede dentro del pan. Entonces, cuando nosotros no desarrollamos el gluten, bien sea porque amasamos muy poco o porque utilizamos una harina que tenga bajo contenido de gluten, entonces el pan no va a mantener su forma, ese gas se va a escapar. Entonces fíjense que allí en esa imagen que están viendo en pantalla, tiene muchos huequitos, ese es un pan cortado a la mitad. Allí vemos muchos huequitos, vemos como muchas cavidades. En esas cavidades había gas y el borde, ese borde que está conformando cada agujero, es una estructura y esa estructura viene dada por el gluten, ¿ok? Entonces, bueno, eso me lleva al siguiente punto de, de comentarles que las harinas están clasificadas en base a su fuerza por la capacidad que tiene de soportar el peso de los ingredientes. Por eso hablamos de harina floja, harina de media fuerza, harina de fuerza y de gran fuerza. Mientras más fuerza tiene la harina, más agua absorbe y más capacidad tiene de soportar el peso de los ingredientes líquidos, de la grasa y de los azúcares. Por eso es que cuando vamos a hacer un pan enriquecido, entonces necesitamos utilizar una harina de gran fuerza, de alto contenido de gluten. Entonces, bueno, vamos a revisar las harinas. Aquí tengo un empaque. Esta harina es de marca Ronco y es leudante, pero esto simplemente esto no nos va a servir para hacer pan mañana, pero sí me va a servir para explicarles cómo ustedes pueden identificar qué tipo de harina tienen en sus manos. Ahí en pantalla tengo la tabla. Ok, entonces ahí en la tabla pueden observar que lo primero que está encerrado en un círculo es el tamaño de la porción. Ustedes allí van a encontrar en su empaque o en su tabla nutricional que está reflejada la porción o la ración, o si el empaque está en inglés, dice serving size, ¿ok? Que sí que también lo que significa en español es tamaño de la porción o tamaño de la ración. Entonces, en este caso en pantalla tenemos que el tamaño de la porción está en base a 100 gramos. Eso quiere decir que todos los elementos de la tabla están en base a 100 gramos y por lo tanto son equivalentes a un porcentaje. En este caso tenemos 10 gramos de proteína en 100 gramos. Eso quiere decir que esta es una harina que tiene 10% de proteínas y que por lo tanto está catalogada como una harina de repostería o una harina floja, ¿ok? Es una harina 4.0, la que está en pantalla, sí. Del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos otra tabla que está en base a a otra porción, ¿no? La ración dice 34 gramos. Entonces, como la ración dice 34 gramos, eso quiere decir que nosotros tenemos que llevar esa tabla a 100 gramos para poder conocer el porcentaje. En este caso es sencillo, solo tenemos que multiplicar por 3, porque 34 por 3 es igual a 102. Entonces, bueno, es un aproximado decente. Entonces, nos sirve. Vamos al apartado de proteínas, allí dice 4.5 gramos. 4.5 gramos por 3 es igual a 13.5, lo que quiere decir que es una harina de gran fuerza y nos sirve para hacer pan. En el caso de la harina que tengo en la mano, la ración del empaque también está en base a 34 gramos. No se lo acerco porque creo que no va a enfocar igual la cámara, pero está en base a 34 gramos. Y en el apartado de proteínas dice 4 gramos. Entonces 3 por 4, 12. Entonces tiene 12 gramos, es una harina todo uso. Pero que bueno, en este caso tiene leudante. ¿Están entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, escríbanme acá en los comentarios. Veo que varios están conectados, están en vivo. Están haciendo el ejercicio. Cuéntenme en el chat. A ver.
Tengo aquí 4 personas conectadas. Cuéntenme de dónde me están viendo. A ver, ¿todo claro hasta ahora? Voy a ir continuando. Me dejan sus comentarios en el chat que yo los leo ahorita. Ok. Ya. Toma, conéctalo ahí al Wi-Fi que está comiendo el salto. Entonces, ya hablamos, ya conversamos de la harina. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en el chat para aclararla antes de terminar esta transmisión. Entonces, bueno, vamos a continuar con la materia prima. Ya conversamos de la harina, ahora vamos a hablar de la materia grasa. Mañana vamos a utilizar margarina, ¿ok? Pero quiero que sepan que realmente para hacer pan, ustedes pueden utilizar cualquier tipo de materia grasa. La materia grasa en el pan lo que aporta es humedad y prolonga un poco más la vida del producto. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar margarina y vamos a utilizar margarina de mesa, margarina de untar, la normal, la que tiene sal, ¿ok? La fórmula que les vamos a enseñar, que está en la guía que ya ustedes tienen, utiliza margarina con sal. Quiero contarles una anécdota, aprovechando que estamos acá, de que una vez hice un pan de jamón y con mi receta normal, que ya tiene sus recetas ya tiene sus gramos de sal establecidos en la receta, eh, y yo cambié la margarina. Dejé de utilizar mi margarina de mesa normal, que tiene 60% de agua y que tiene sal, y la cambié por una margarina de repostería que no tiene sal. Pero se me olvidó cómo hacer el ajuste en los gramos de sal de mi receta y el resultado del pan, aunque no fue malo, no tenía tanto gusto como normalmente estoy acostumbrado. Entonces me di cuenta fue el día siguiente, como que comentando el resultado del pan y dije, wow, ¿cómo cambió mi pan? Solo porque dejé de utilizar mi margarina con sal y comencé a utilizar una sin sal y no ajusté los gramos de sal de mi receta. Entonces, bueno, para retomar acá lo de la materia grasa, mañana vamos a utilizar margarina con sal. Si ustedes lo que van a utilizar, bien sea mañana o bien sea en el futuro, si van a utilizar o si van a cambiar por una margarina que no tiene sal, deben ajustarle por lo menos 2 gramos más de sal a la receta que vamos a ejecutar. Entonces, bueno, yo les había comentado que podemos utilizar cualquier tipo de materia grasa para hacer pan. Podemos utilizar margarina, manteca, mantequilla, aceite, incluso aguacate. Imagínense lo versátil que es el pan. Pero como muchos acá están comenzando, les recomiendo que no se pongan a inventar y vamos a comenzar a hacer la receta al pie de la letra. Ya después ustedes pueden comenzar a innovar, a inventar, a probar, porque eso también genera experiencias y genera conocimiento. Entonces, bueno, mañana vamos a utilizar margarina con sal de mesa que contiene 60% de agua. ¿Ok? No de 60% de... Sí, perdón, 60% de grasa. 60% de grasa. También si van a utilizar una margarina, por ejemplo, de repostería que tiene mayor cantidad de grasa, entonces tienen que también añadir un poquito más de agua a la receta. Quiero que sepan que en panadería esto es muy común, ¿ok? No es como la repostería, que bueno, todo es como que muy exacto, todo es siempre seguir la receta. No, acá en el caso de la panadería nosotros tenemos que jugar con el agua y con los ingredientes en general, pues cuando vamos a hacer un cambio. Por ejemplo, como les comenté, hay harinas que absorben más agua que otras en base a su contenido de gluten. Entonces, si vamos a utilizar una harina, o por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, si estamos acostumbrados a utilizar harina todo uso para hacer el pan, y siempre hago mi pan con harina todo uso, siempre me queda igual,
Chévere. Cuando yo voy a cambiar por una harina de gran fuerza, allí tengo que adicionar 5% más de agua, por lo menos. ¿Ok? Y ustedes tienen que experimentar la textura de la masa y, e ir viendo, pues hasta obtener lo que ustedes normalmente están acostumbrados a hacer. Entonces, aquí la diapositiva me dice, ¿debo utilizar mantequilla o margarina? Realmente, bueno, como les comenté, pueden utilizar cualquiera, pero para la receta de mañana, les repito, vamos a usar margarina. Pero sí les voy a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. La margarina es un compuesto de base vegetal, ¿ok? Se hace a partir de aceites vegetales. Los aceites vegetales que ustedes normalmente conocen, de maíz, de soya, de girasol, etcétera. Solo que son hidrogenados y son llevados a un punto de solidificarse, le añaden esencias, le añaden sal, le añaden conservantes y bueno, da como resultado el producto que conocemos. En el caso de la mantequilla, es un producto de origen animal, ¿ok? Que proviene a partir del procesado de la nata, ¿ok? Que es la parte más grasa de la leche de vaca. Entonces, aquí en la diapositiva o en la guía van a encontrar algo sobre tips para elegir una buena manteca. Está chévere, mañana no vamos a utilizar manteca, pero está chévere que lo tengan por si en algún momento deciden utilizar manteca para hacer su pan. En el caso de que decidan utilizar manteca para hacer su pan, tengan en cuenta que la manteca no tiene sal y que también deben añadir 1, 2 o 3 gramos de sal adicional e incluso añadir esencia de mantequilla si ustedes lo desean. Eso también se puede hacer en panadería. Yo no lo hago con mi pan de jamón porque, bueno, yo normalmente utilizo margarina. Pero si tú vas a usar manteca, puedes adicionar, aparte de la sal, también un cuarto de cucharadita de esencia de mantequilla para probar, ¿vale? En el caso del aceite, sí no lo utilizo, por lo menos para este tipo de panes que no tienen un alto porcentaje de hidratación, no utilizo aceite, ¿ok? En el caso de la torta, sí lo vamos a utilizar. Cuando vamos a hacer tortas, debemos utilizar aceite de maíz, aceite de girasol o aceite de palma. ¿Ok? Y si les gusta el aceite de canola, también lo pueden utilizar, aunque tiene un sabor particular. No todo el mundo le gusta, pero si te gusta, lo puedes utilizar. El aceite que sí tienes que evitar a toda costa es el aceite de soya, porque su sabor es demasiado fuerte e incluso puede ser desagradable. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a hablar sobre las tazas y las cucharas medidoras, pero no sin antes adelantarles que nosotros vamos a trabajar mañana con balanza digital. Pásame una balanza allí, por favor. Vamos a trabajar con balanza digital porque es lo más preciso para trabajar, ¿ok? A pesar de que estamos trabajando con panadería y toda la cosa, lo más preciso para trabajar es la balanza digital. Pueden hacerlo con una como esta. Si no tienen una en sus casas, realmente es algo económico de comprar, cuesta alrededor de $5 y les va a servir muchísimo. Hasta en menos, dice Diana, que se consigue, hasta en $4 la pueden conseguir. Pero siempre tienen que saber utilizar con tazas. Y si no tienes peso o balanza digital en tu casa y quieres hacer mañana el pan con nosotros, lo puedes hacer. Solamente tienes que guiarte con una tabla de equivalencias que está en la guía. Entonces, las tazas medidoras deben ser tazas que sean de repostería o de cocina. No puede ser cualquier taza que tengas en tu casa porque no tienen la medida exacta que se necesita para trabajar. O sea, te puede fallar la receta. Entonces, tengo la diapositiva de las tazas. Entonces, las tazas. Ah, buenísimo. Aquí tengo las tazas. Esta es la medida, digamos, internacional, no es una medida internacional, es una medida estándar, y esta es la medida principal, la medida de la taza. De esta medida se van a derivar el resto de las tazas, ¿ok?
Entonces, esto se puede dividir en tercios o se puede dividir en cuartos, ¿vale? Si lo divido en tercios, es decir, esta taza la divido en tres partes, voy a obtener la medida de un tercio y la medida de dos tercios, ¿ok? No la tengo acá. Si la divido en cuartos, quiere decir que esa taza la estoy dividiendo en cuatro partes. Si la divido en cuatro partes, puedo obtener la medida de un cuarto, la medida de media taza, que serían dos cuartos, y la medida de tres cuartos de taza, ¿ok? Que todos los juegos de taza la contienen. Entonces, tenemos las cucharas medidoras por aquí. En este caso la medida principal es la cucharada, ¿ok? La cucharada eh, también la pueden, o sea, también se expresa como TBSP. Esta es una abreviatura que significa en inglés tablespoon, en español es cuchara de mesa. Y son 15 mililitros. Y la otra medida principal es la cucharadita, que se expresa como TSP, un TSP. Estos son 5 mililitros. Y de ellas se van a derivar todas las demás medidas. Entonces tenemos una cucharadita, media cucharadita, un cuarto de cucharadita y hasta un octavo de cucharadita, que sería la pizca, ¿ok? Pero la pizca bien medida, no la pizca que normalmente estamos acostumbrados a agarrar. Ya después tienen la tabla de equivalencia y allí pueden observar que varía para cada ingrediente porque no todos los ingredientes tienen la misma densidad. Ok, no se está proyectando, pero la tienen en la guía. Una taza normalmente dice 250 mililitros de agua porque es como que la medida estándar. Pero si, por ejemplo, hablamos de aceite, el aceite es menos denso, quiere decir que caben menos moléculas acá. Entonces, cuando yo lleno esta taza de aceite, no va a pesar 250 gramos, sino que va a pesar 200 gramos. ¿Ok? En el caso del resto de los ingredientes, el azúcar y la mantequilla o la margarina también pesan 200 gramos. Y en el caso de los ingredientes secos, como la harina, el cacao y el azúcar glass, pesan de 120 a 125 gramos por taza, ¿vale? Allí en la tabla que tienen en la guía, que ustedes se van a meter a ver inmediatamente que termine esta transmisión, van a poder observar cuánto vale o cuánto contiene la taza por cada ingrediente y también sus subdivisiones, ¿ok? La media taza, el cuarto de taza, el tercio de taza y así sucesivamente. Me veo por aquí. Okay. Bueno, chicas, yo quería hablarles un poquito del macerado, porque me preguntaron en el grupo, quería darles como un pequeño abrebocas, por si acaso lo quieren tener listo para mañana. El macerado de la torta negra, ustedes lo pueden hacer prácticamente de lo que ustedes quieran. Yo ahí les pongo una receta de cómo yo lo hago, para que ustedes tengan como una guía, pero lo pueden hacer de lo que ustedes quieran. De hecho, hay muchas personas que le agregan hasta trozos de frutas completas, por ejemplo, de fresas, le agregan, pican las fresas y lo agregan. Y recuerden que como esto lleva alcohol, licor, esto como que lo mantiene, ¿ok? No es mi estilo, pero hay mucha gente que lo hace. Algo que caracteriza mucho a mi macerado es el tema de la confitura de naranja. Esto se puede conseguir en algunas tiendas de repostería, pero a veces no es tan fácil. Por eso es que le coloqué en la guía cómo hacerlo. El tema con la confitura de naranja es que la hacemos también con la concha y al hacerlo con la concha, entonces hay que tratar de que quede con la menor cantidad de lo blanquito, ¿sí? Lo blanquito de la naranja se llama albedo, porque esto da como un amargo, ¿sí? Entonces lo que hacemos para reducir este amargor es hervirlo y lo tenemos que hervir varias veces, ¿sí? Por lo menos unas 2 o 3 veces agarramos, ponemos nuestra naranja ya pelada, lo picamos bien pequeñito, las conchas, y las ponemos a hervir con suficiente agua. Una vez que hierva, la dejamos unos 2 o 3 minuticos, retiramos el agua, volvemos a colocar agua y la volvemos a dejar hervir unos 2 o 3 minuticos. Y este proceso por lo menos, repítanlo,
2 veces para que se le quite un poquito el amargo a la naranja y no vaya a quedar amarga su torta, porque si la agregan así de una vez, entonces va a quedar amarga la preparación. Una vez que hayamos procesado nuestras naranjas y nuestras conchas de naranja, entonces vamos a hacer la confitura. La confitura se hace con partes iguales de la naranja, azúcar y agua. Y lo que tenemos que hacer es ponerlo al fuego para que estos agarren una textura como de mermelada. Esto dura muchísimo. Ustedes lo pueden hacer hasta de un año para otro porque esto dura muchísimo. De hecho, yo a veces hago bastante porque a veces es fastidioso estar haciéndolo cada rato y lo guardo en la nevera y esto dura mucho, mucho, porque como tiene el ácido de la naranja y el azúcar que es conservante, entonces dura mucho. Entonces, una vez que tienes lista tu confitura, que como les dije, también es opcional, si ustedes no la quieren agregar, no la agreguen, lo pueden completar con otros frutos secos, la vamos a agregar a nuestro macerado. Yo hago el macerado con ron, pero hay gente que le agrega vino y le agrega también ron. Ya queda mucho al gusto de ustedes. Como les digo, si ustedes buscan recetas de torta negra en internet, van a encontrar millones, porque cada quien tiene como su estilo para hacerlo. Entonces, yo les pongo ahí, es como mi receta. Ya ustedes ven si la adaptan a algo que a ustedes les guste más. Por lo menos aquí han venido algunas que me dicen, no, yo le hago mitad vino, le echo sangría, le echo whisky, le echo un montón de licores. Ya eso es al gusto de ustedes. Y el macerado yo digo que es algo como muy personal, ¿ok? Y yo a veces también, yo les pongo nueces y almendras, pero a veces también le agrego avellanas. También me gusta muchísimo. Este, pero sí, es como particular de mi macerado, es el tema de la confitura de naranja, que a mí me encanta el sabor que le da la confitura de naranja a la torta negra. Y aparte, la confitura de naranja con el chocolate, con el licor, eso es riquísimo. Yo espero que la hagan y la prueben porque de verdad que esta torta es muy, muy rica. Y es muy, muy de esta época, ¿ok? Entonces, vean, yo tengo aquí mi macerado. Antes de ustedes colocar el macerado en el envase, tienen que esterilizarlo, lo van a lavar muy bien y lo van a poner a hervir en una ollita por lo menos 10 minutos. Una vez que esté hierva, ustedes lo sacan y lo colocan boca abajo sobre un pañito limpio, ¿ok? Y lo dejan allí secar. Siempre es que sea un envase de vidrio y preferiblemente una tapa de plástico, porque la tapa de metal se tiende a oxidar, entonces eso puede contaminar su macerado. Siempre que sea una tapa de plástico, preferiblemente. Yo como este lo he tenido poco tiempo, este estaba de la semana pasada, yo no encontré la tapa de este envase y le puse Emboplast, pero es porque lo tenía, lo iba a dejar poco tiempo, pues. Pero si ustedes lo van a dejar de un año para otro, entonces sí búsquenle su tapita de plástico. Entonces, una vez que ustedes tienen su macerado aquí, lo van a poner en un lugar oscuro y cada 3 o 4 días ustedes lo van a ir a ver y lo van a revolver, lo agitan, ¿sí? Y tienen que revisar el nivel de alcohol, porque como ellos comienzan a absorber el alcohol, entonces se va como consumiendo. Si le ven que ya ha bajado mucho, entonces tienen que agregarle más. Si vieron la receta, también pongo una cantidad aproximada de licor, porque es posible que tengan que agregar un poco más o a lo mejor un poco menos, dependiendo del envase que usen. Y porque ¿qué sucede? El licor tiene que tapar completamente nuestro macerado. Entonces, dependiendo del envase que ustedes usen, por lo menos si utilizan uno de mayonesa normal, posiblemente queden justicos. Pero este que está como más abierto, yo tuve que agregarle un poquito más de licor. Entonces, eso es una cantidad aproximada. Siempre tienen que buscar es que tape completamente sus frutos secos. ¿Qué más? Ah, bueno, les comenté en el grupo que había un macerado que era un macerado rápido. Yo recomiendo macerados de máximo 15 días, es lo que a mí me gusta. Ojo, no es algo que sea a juro, pero es lo que a mí me gusta. Me gustan los macerados de 15 días porque tienen un saborcito muy rico. Ya después de 15 días, a mí me parece que quedan como muy fuertes de licor, pero eso es al gusto. Si a usted le gusta bastante fuerte, usted lo puede poner un mes, 2 meses y hasta de un año para otro. Y hay personas que por lo menos dejan siempre una cantidad pequeña de macerado y lo van alimentando en el tiempo. O sea, le van agregando y van alimentándolo y tienen su macerado ahí durante un año. Es estilo como cuando se hace yogur,
que siempre se deja una pequeña muestra para hacer el próximo. Bueno, así mismo hacen personas con el macerado. En caso de que ustedes por lo menos les salga una torta negra de un día para otro, y bueno, me salió la torta negra, la quiero hacer porque necesito vender, ustedes pueden hacer un macerado rápido. ¿Cómo es este macerado rápido? Van a colocar todos los frutos secos que sean blandos. En este caso son la cereza, la pasa y las frutas confitadas, incluyendo la naranja. Están las frutas confitadas y también está la confitura de naranja. Van a colocar todo esto en una ollita con un poquito de licor que lo cubra lo más que pueda, y también le pueden colocar el juguito de la cereza. Lo van a poner en una ollita a fuego muy bajito hasta que este se caliente. Se calienta el licor y lo van a dejar allí reposar. Una vez que esto esté frío, lo van a colocar en su envase y van a colocar los demás frutos secos con el resto del licor. Y eso sí lo pueden dejar de una noche para otra y el macerado también va a quedar perfecto y queda delicioso también. Esto es un macerado rápido si en dado caso a ustedes les salió una torta de un momento para otro, ¿ok? Pero no es como lo ideal, no traten de no caer en eso del macerado rápido constantemente. Siempre es mejor prepararlo con tiempo. Yo le agrego especies, eso también es totalmente opcional. Si ustedes no quieren agregarle especies, no le agreguen, pero yo les recomiendo que prueben la receta por primera vez tal cual está. Ya después ustedes pueden ir agregándole la cantidad, le pueden agregarle especies o pueden quitárselas o simplemente agregarle algún fruto seco que a ustedes les guste. Si a usted por lo menos no le gusta la confitura de naranja, pero le gusta el dátil, usted puede agregarle dátil. Es muy al gusto. Y también tienen que probar el gusto del cliente, pues. Que ustedes van viendo ahí qué es lo que le va gustando a su cliente también. Si ven, el macerado lleva clavitos de especie. Cuando les vayan a colocar los clavitos, agarren una bolsita de esas de tipo té y colóquenla adentro, porque cuando lo sueltan así, entonces tienen que estar pendientes al momento de realizar la torta de sacarlos, porque nadie quiere conseguir un clavito en su preparación. Entonces es preferible utilizar una bolsita de esas de té, la amarran bien con los clavitos y la agregan dentro del macerado y luego cuando vayan a hacer la torta lo sacan y listo. Preguntan mucho si pueden utilizar canela en palo. Sí. E igualmente con una sola ramita es más que suficiente. Al momento de hacer la torta, sacan la ramita y listo. Creo que no tengo más nada que decir sobre el macerado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, chicas, ¿cuántas están conectadas? Bueno, las que estén allí, creo que ya terminamos con esta sesión de calentamiento. Voy a invitar a Yaso para que se despida conmigo. Y las que estuvieron en esta sesión pueden dejarnos un comentario y cualquier dudita que tengan pueden preguntar. Miren, no tengan pena de preguntar. Ninguna pregunta es tonta para nosotros. Si están iniciándose, es importante que conozcan todos los materiales que vamos a utilizar y lo que les sirve y lo que no les sirve para que sus preparaciones puedan salir bien. Ninguna pregunta es tonta. Entonces, cualquier duda que tengan, ustedes la pueden poner aquí, o si les surge a lo mejor después de que vean la repetición, les surge alguna pregunta, pueden hacerla por el grupo también de WhatsApp y nosotros gustosamente les vamos a responder. Entonces, muchísimas gracias por conectarse a esta sesión de preparación, a esta sesión de calentamiento y las espero mañana para preparar esa torta negra y ese pan de jamón. Entonces, nos vemos mañana, chicas. Chao, Hasta luego, gracias. Nos chao. vemos.